El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 43 minutos. Gracias por la sintonía. Seguimos aquí en A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. La entrevista anterior generó mucha interacción de nuestra audiencia sobre la funcionalidad o no del material antifluido en esos tiempos en los cuales se discute mucho las medidas de bioseguridad, de bioprotección que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, dejemos esos temas de lado. Les convoco a atender la siguiente entrevista junto al colega periodista y amigo Juan Carlos Calderón, director de el portal Plan B, que es un portal de investigación. Juan Carlos Calderón, que es un periodista con una dilatada trayectoria justamente en los medios de comunicación, particularmente en prensa escrita y también en radio. Con Juan Carlos vamos a hablar de algunos temas, entre ellos la publicación de un libro de su autoría. Después olvidarán nuestros nombres. Historia del agente ratón y los espías salvajes, dice justamente el libro de autoría de Juan Carlos Calderón Vivanco, que ya se está conectando. Exacto, ya lo tenemos por ahí, ya lo vemos a Juan Carlos, y con él vamos a promover justamente este diálogo periodístico para justamente analizar este tema, analizar el contenido del libro. Ya lo tenemos a Juan Carlos. Juan Carlos Calderón, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Gracias, disculpen todo un poquito de problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Tranquilo, tranquilo. Oye, antes de empezar con el tema del libro, empiezo y quiero la visión de la experiencia periodística del colega Juan Carlos Calderón. ¿Cómo ves el tema de la vicepresidencia? Hoy día la Asamblea va a sesionar, va a conocer la renuncia de Sonnenholzner y seguramente hoy mismo probablemente el Ejecutivo envíe ya la terna a la Asamblea, pero ¿cómo ves este tema? Bueno, la ministra de Gobierno anunció que hoy se enviaría la terna. Es más, que estaría encabezada por ella. No ha sido un anuncio oficial, pero es muy probable que sea así. No se conocen los otros dos miembros de la terna. Ustedes publicaron ayer en Plan B que María Paula Romo iba a encabezar la terna, ¿verdad? Efectivamente, y también la revista Vistazo confirmó que María Belén Arroyo confirmó lo mismo. Yo le pregunté directamente a la ministra y me dijo que sí, pero que no podía dar los otros nombres porque eso le correspondía al presidente. Y que, de hecho, el punto es esta terna, ¿qué destino va a tener en la Asamblea? Ese es el punto. María Paula Romo podrá encabezar la terna, pero eso no le garantiza que las fuerzas políticas, sobre todo el partido de gobierno, Alianza País, si es que puede llamarse a un partido de gobierno, acepte esta nominación y de alguna manera ya la coordinadora del bloque condicionó su decisión a que haya acuerdos políticos con el propio partido. No sabemos a qué se refería, si estaba hablando de algún tipo de reparto, de algún tipo de concesión. Dijo que ahora les tocaba a ellos. Bueno, todavía es un misterio y no sé si de pronto esta terna se empantane, ¿no es cierto?, no tenga los votos suficientes y entre, como dice la ley, si hay un silencio, se califique a la primera persona en la terna como vicepresidente de la República. Claro, aquí la pregunta del millón es esa, porque no hay una mayoría política a favor del gobierno. De hecho, su propio bloque, si es que se le puede seguir llamando bloque de gobierno, y me refiero al bloque de Alianza País, ni siquiera ese bloque está sólidamente unido y esa ruptura se ha sentido en los últimos meses. Así es, es decir, lo peor que le podría pasar en ese escenario es que esta terna o el vicepresidente o vicepresidenta sea nombrado sin el respaldo político del Congreso, de la Asamblea, sin los votos y pase por silencio administrativo, como se llama. Y claro, eso podría quitarle una fuerza política que en realidad necesita un segundo mandatario, ¿no? Mira tú, eso con la vicepresidencia. ¿Y cómo atamos eso a lo que pasó ayer con esta suerte de oxigenación de gabinete? Varios ministros que se fueron, que renunciaron o los renunciaron y fueron reemplazados ayer. Bueno, podría ser que
estas mini crisis de gabinetes. Se llama mini crisis porque hay tantas entidades del Estado, tantos ministerios y secretarías que sacar 6 de golpe, o sea, que salgan 6 de golpe no afecta mucho en el impacto. Pero estos ya fueron reemplazados. En realidad no sé a dónde podría caber una situación de negociación política que podría ser legítimo, es decir, entregar ministerios, entregar carteras de Estado o secretarías a cambio de alguna manera de obtener respaldos políticos. Eso lo han hecho todos los gobiernos, así no nos guste, pero esa es una forma de hacer política en el Ecuador. Pero yo no la veo por dónde, porque los que fueron reemplazados de alguna manera, los cargos que asumieron ahora tendría que ver qué relación tienen con asambleístas o en el Congreso. No sé, puede ser por otro lado. Mi predicción, Fabricio, es que no se pueda llegar a una mayoría en este momento. Pensemos que hay un tema electoral de por medio, ¿no es cierto? La gente va a votar pensando en los partidos, al menos los movimientos, en sus posibilidades electorales. Y la mayor posibilidad electoral que tienen es oponerse al gobierno en este momento. Es así. Plan B, en su momento, Juan Carlos, corrígeme si estoy equivocado, también se hizo eco de investigaciones sobre el presunto reparto de los hospitales, de cuotas de poder en el sistema de salud en provincias y en cantones a favor de legisladores. ¿Qué pasó con eso? Porque yo he sido muy crítico en estos micrófonos en el sentido de que desgraciadamente aquí ciertas noticias nomás o ciertas publicaciones se toman como noticia criminis por parte de la Fiscalía para investigar. Se investigan unas cosas, pero no se investigan otras. Y este tema del reparto, que yo creo que está asociado directamente al momento político que vive el país, no se lo tomó en cuenta. ¿Cómo le ves tú? Bueno, eso ya es decisión de las instituciones. Lo que hace la prensa es denunciar las cosas. Esa es una información además que sale antes de... No, el tema es cuándo se constituyó el supuesto reparto y si esa investigación obviamente tiene sentido ahora, ¿no es cierto?, cuando sale la noticia. Me refiero a que ya venían, y como se ve la figura del ahora exasambleísta Mendoza y otros, ¿no es cierto?, de Manabí, ahí están los hechos, o sea, no hay que darse la vuelta. Son evidentes las relaciones que tuvo y han tenido políticos con obra pública, ¿no es cierto? Es clarísimo construcción de hospitales o no construcción, porque estas obras no se han concluido. Es un sistema que ha venido funcionando como en el Ecuador, como de cada gobierno va haciendo lo suyo y va entregando, ¿no es cierto?, prebendas a actores. O sea, yo me acuerdo, no voy a mencionar el nombre, pero de una integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Transición que exigió para aceptar el cargo y para dar sus votos siempre en favor de las tesis de ese momento, que se le entregue la mayor cantidad de cuotas en el Consejo de la Judicatura. Entonces, hay una relación muy directa entre cómo se toman las decisiones y ya se vota en muchas instancias colegiadas como Asamblea Nacional o Consejo o qué tipo de consejos a cambio de algo en concreto. Y eso es lo que pasó acá. Ahora, ¿qué hace la Fiscalía con eso? No podemos afirmarlo. O sea, nosotros publicamos, nosotros difundimos y ahí está, la ciudadanía decide. Pero si las instituciones no responden, yo creo que hay que exigir a las instituciones que respondan, Fabricio. Sí, sin duda, yo coincido plenamente contigo. Hablemos del libro. Después olvidarán nuestros nombres. ¿Ese título qué significa? Significa una frase que, según testimonios en la Corte Nacional de Justicia, habría dicho uno de los involucrados cuando se decide traer a Balda por la fuerza desde Bogotá. Cuando se siembran las dudas sobre los impactos que esto puede tener en el país o para el presidente o de ese momento, o por los políticos que lo ordenaron, se les dice a los agentes, tranquilos que nosotros vamos a gobernar hasta el 2024, estamos hablando del 2012, ¿no? Tranquilo que vamos a hablar hasta el... Y después, en este país que no tiene memoria, se van a olvidar de nuestros nombres, se van a olvidar. Y ese es todo, y tiene también un tema simbólico, porque nuestro país olvida los nombres.
olvida los nombres. Y el libro lo que muestra son nombres y cómo se dio esta historia, con mucho detalle, con muchos testimonios, basado también en testimonios judiciales que se dieron en el juicio, entrevistas que yo hice y que muestran a esta historia de los agentes que finalmente, o los personajes que secuestran o ordenan el secuestro de un señor que se llama Fernando Balda, opositor político en territorio extranjero, actuaron bajo órdenes de quién, y además cómo este propio sistema que operó en este caso, que es un caso muy concreto y el caso más documentado, también actuaron en muchos otros casos y conformaron un sistema de espionaje de varias entidades públicas que hicieron, es evidente, acciones ilegales, acciones reñidas con la ley, y me refiero a que no tuvieron órdenes judiciales, por ejemplo, en muchos de estos casos, como dice la ley. El libro, sustentado en un trabajo periodístico, obviamente, Juan Carlos, ratifica la tesis del secuestro de Balda. El libro lo que hace es contar una historia que tiene además distintas versiones. Pero es la historia del caso de Balda, esa es la historia. Es la historia del secuestro, evidentemente es el eje conductor. Es la historia de la gente, es la historia de Raúl Chicaiza también, ¿sí? Porque muchos le pusieron, casi todos, me incluyo, le pusimos el ojo a Fernando Balda, a sus denuncias, a su defensa, etcétera, pero pocos o casi nadie le puso atención a la gente, a las personas que estuvieron involucradas según la justicia y fueron condenadas por esto. Nos referimos a los agentes nos referimos. ¿Por qué le puse ojo a los agentes? Porque en los agentes, que el uno es un sargento de la policía, se sustenta, creo que la esencia de lo que pasó en esa década con el sistema de inteligencia. Es un sargento que es, según los testimonios y según los relatos, es llevado a realizar este acto. No solo el secuestro o el fallido secuestro, sino también el espionaje, es decir, todo lo que fue el seguimiento en territorio extranjero, inclusive llegando a espiar o hacerle inteligencia al propio expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en Medellín, en su territorio, diríamos así. O sea, muestra los alcances de este tipo de operaciones y muestra cómo funcionaba el sistema de espionaje, de inteligencia, que, insisto, no tenía ninguna orden judicial, ¿no? Porque eso dice la ley. O sea, actuaban de acuerdo a necesidades políticas o intereses incluso personalísimos de los políticos de ese momento, y pusieron el dinero del Estado y los servicios de agentes del Estado que ganaban sueldo por eso, pusieron al servicio de intereses políticos del gobierno de turno. El juicio, finalmente la sentencia determina la veracidad, el juicio, la jueza Camacho determina la veracidad de los testimonios, pero el libro lo que pone también son otras versiones y las cruza, dando lugar a que, a mi criterio, hay que tener dudas de todo lo que se dijo en ese momento y todo lo que se sustentó en ese momento. Que todos los actores de esta historia actuaron y dijeron cosas según sus propios intereses para salvar su pellejo o para acusar de alguna manera a otros de lo que pasó. Entonces, en torno a este caso es muy simbólico, porque además el caso está supremamente documentado. Circulan muchos intereses políticos, tanto que, a mi criterio y por lo que voy mostrando en la teoría del libro, determinó incluso la caída de un fiscal general, Carlos Vaca. Se jugaron ahí cosas muy importantes porque era la forma en cómo se podía involucrar al expresidente Correa por primera vez judicialmente en un tema, ¿no es cierto?, que no era de corrupción, sino de violación de derechos humanos, y que de alguna manera ocurrió así. Ahora, Juan Carlos, sobre ese tema, esta semana, o digamos los últimos días, han sido claves. Esta semana, una declaración de Pablo Romero, que la publicaron algunos medios, voy a citar la publicación del portal La República. Dice: Romero declara que el gobierno lo contactó en Madrid para que culpe a Correa del secuestro de Balda
El exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, procesado por el intento de secuestro de Fernando Balda ocurrido en Bogotá, Colombia en 2014, ha declarado en la audiencia realizada este lunes 6 de julio del 2020 en la Corte Nacional de Justicia que el gobierno de Lenín Moreno lo contactó en Madrid en 2018 para pedirle que declare en contra del expresidente Correa. El 19 de junio del 2018, encontrándose ya en Madrid desde 2014, recibo la llamada de Pablo Arosemena Mármol y me dice que se encuentra en Madrid el asesor número 1, Santiago Cuesta, hombre duro de Lenín Moreno, y él le ha pedido que te haga una propuesta. El 22 de junio del 2018 se reúnen en Madrid Santiago Cuesta y mi abogado y le ofrece que confirme lo que dijeron los cooperadores eficaces y me ofrece una sentencia de 3 meses, ha relatado Romero en la audiencia. ¿Qué te parece a ti esta declaración de Pablo Romero? Me parece como igual a todas las demás declaraciones de otros personajes en este caso. O sea, Romero está tratando de salvar sus intereses, lo cual es legítimo, o sea, pero lo que debería hacer la Fiscalía o la Corte es llamar a Santiago Cuesta a declarar si esto es verdad o no. Ahora, esta historia no es nueva, esto ya lo dijo Romero en su momento, lo dijo el expresidente Correa también. Es parte de su defensa. Y ya lo dijeron, lo nuevo en este caso sería que lo dice ante la Corte, con todas las connotaciones judiciales que tiene esto, pero insisto que no es nueva esta versión, pero eso no cambia las cosas. Sí, de hecho, esta declaración, tomando la hipótesis de que sea cierta, porque yo en general dudo este momento de todas las declaraciones, incluso en el libro ustedes van a encontrar cómo se duda y se puede desbaratar el testimonio de Raúl Chicaiza, el agente, ¿no es cierto?, en la Corte Nacional. Es decir, cómo se pueden desbaratar todas las versiones y se muestra el juego de intereses, y eso es el libro, que funcionaron para el chantaje político, para la extorsión política y para intereses que tenían que ver con tapar muchas acciones que se dieron en el sistema de inteligencia. Entonces, lo propio, en este caso, como es un juicio que todavía sigue y que está siendo juzgado el exsecretario de Inteligencia, y él tiene su versión de los hechos que están publicadas también en el libro, lo propio es que se ha llamado Santiago Cuesta a corroborar o no, o que se investigue si eso fue cierto. O sea, si Romero menciona a otras personas en su testimonio, la obligación de la institucional es investigar dónde está la verdad. Yo veo difícil encontrar la verdad. Soy muy sincero. O sea, el libro también muestra esas dudas, esos límites de la verdad. O sea, tu libro no llega a la verdad, no asume una verdad absoluta. El libro es una historia periodística. Pero no desemboque en una verdad. El libro no es una verdad judicial, no. Es una historia periodística y muestra todos los ejes de esta historia. Y los confronta con los hechos, los confronta con versiones, muestra y trata de resolver una paradoja. ¿Cuál es la paradoja del libro? ¿Cuál es el hecho así inusual que a mí me llamó la atención? Es que un sargento de la policía, que es Raúl Chicaiza, ¿no es cierto?, y un personaje, Fernando Balda, que en ese momento no era de ninguna manera un personaje político de primera línea en el Ecuador, ¿no es cierto?, arman tal hecatombe, diría yo, ¿sí?, el uno denunciando el secuestro y el otro finalmente entregando pruebas y colaborando con la justicia, que termina por cumplir un objetivo que es llegar hasta el más alto nivel de donde se ordenó un secuestro, ¿sí?, y que involucra al presidente más, o expresidente más poderoso de la historia reciente del Ecuador. ¿Sí? Esa es para mí la paradoja tan grande. Son dos personajes prácticamente como nosotros, que no tenemos poder, que somos de la calle, gente común, y que por azar de las circunstancias se llega a esto. O sea, esa es la historia, ese es el proceso que yo llevé a mostrar cómo se dio esto. Correcto. Juan Carlos, para ir cerrando en honor al tiempo, en junio, el sábado 20 de junio, Revista Vistazo, entre otros medios, publica que el general Jorge Vargas, colombiano, afirma que no participó en el secuestro de Fernando Balda y se refiere al ex jefe de inteligencia de la Policía de Colombia, general Jorge Vargas Valencia. En esta nota de Vistazo, rompió su silencio ante las acusaciones sobre su relación con el secuestro de Fernando Balda. En la historia que tú relatas, ¿hay algún acápite vinculado al papel de la inteligencia colombiana representada en ese momento por el general Vargas?
Bueno, el general Vargas habla de un momento. Ese es un momento, porque esta historia tiene varios momentos. Esta historia dura casi un año de seguimiento y finalmente medio año en realidad, desde mayo. O sea, el seguimiento, y está contado. O sea, los que quieran conocer a fondo esta historia, les invito a leer este libro. Y está contado porque tiene varios momentos. Uno es el seguimiento a Balda en Colombia, ¿no es cierto? El espionaje a Uribe y cómo se hace este proceso. El otro son los intentos por traer a Balda de Colombia. Uno de ellos, precisamente, y eso involucra a este general, es cuando el ex asesor de inteligencia, en este momento el director de la UCSI, teniente coronel Romy Vallejo, va a Colombia, ¿cierto? Y toma contacto con la inteligencia colombiana, con este general, o en ese momento no era general, oficial, y pide ayuda para traer a Balda, de alguna manera. Entonces es una relación como institucional, ¿sí? Porque Balda tenía un código, un código rojo, ¿no? Y se le pide ayuda, y ahí entra este general, en ese momento. Pero hay después un tercer momento que es la llegada de Chicaiza a Colombia para organizar o coordinar, aunque él dice que no, el secuestro, el intento de secuestro, donde a él lo cogen, lo llevan, lo suben a un carro, ¿no es cierto? Y es lo que denuncia Balda. Entonces, el papel de... sí, está contada esta historia ahí sobre qué pasó con ese momento, ese intento de traer a Balda vía expulsión, ¿no? Y no lo logran porque Balda, que tenía buenos contactos en Bogotá, logra mostrar documentación que él estaba legalmente en ese país, ¿sí? Que estaba en un proceso de asilo político. Y por eso fracasa ese intento. Pero cuando fracasa ese intento es que viene el siguiente intento. Y hay un cuarto momento que ya lo logran traer, ¿no? En donde ya efectivamente nosotros vimos todos como en un avión del vicepresidente de Colombia llega a Quito y luego es llevado a Guayaquil. Entonces esa es la historia también, el proceso de esta historia de por qué un personaje de esta naturaleza, Fernando Balda, era tan importante para el gobierno de Correa que hicieron todo lo que tenían que hacer de alguna manera legal o ilegalmente para traerlo. ¿Qué es lo que estaba haciendo allá? ¿Por qué era tan, entre comillas, peligroso para la seguridad nacional como para aplicar a CNI, Dirección General de Inteligencia, UCSI y todos los elementos que se actuaron para traer a este personaje? Eso también, de ver el libro, muestra por qué había ahí esas razones. O sea, entonces el libro lo que hace es, periodísticamente, ¿sí?, tratar de relacionar los hechos y mostrar que esto tuvo un sentido sentido que terminó donde estamos. Entonces, y el lector, y yo quiero que el lector juzgue. Al final del libro, después de contar todo el relato, están de nuevo acudí a las nuevas versiones, ¿no es cierto? Me confronté con los personajes de nuevo, ¿sí? Más allá de sus versiones que dieron ante la corte, y hay ahí muchísima información interesantísima sobre cómo funcionaban primero los sistemas de inteligencia, cómo se operó en este caso y cómo operó la justicia en este caso. Correcto. Juan Carlos, te pido en un minuto que respondas esta pregunta que me envió un oyente. ¿Hay una coincidencia de lanzamiento del libro que nos está relatando con el proceso judicial donde está vinculado Pablo Romero y con el anuncio de Balda de ayer? Balda ayer dijo en redes que va a ser candidato presidencial. ¿Hay algún tipo de coincidencia? Claro, por los hechos. Lo que pasa es que ese libro yo lo terminé en marzo, lo metí a la imprenta y cayó la pandemia, ¿no? O sea, el libro yo lo iba a publicar en marzo. O sea, termina siendo coincidencia nomás. Termina siendo. Yo lo iba a publicar en marzo y cuando se abrió el semáforo amarillo pude pedir a la imprenta que empiecen a trabajar y la impresión duró casi un mes con todo el diseño y todo. Y claro, porque es un libro de 420 páginas, ¿no? Y además eso fue. Ahora, es interesante también que el libro coincida con eso, porque el libro no se casa con nadie, ¿sí? Ojo, esta historia no se casa con nadie, y yo lo advierto. Ya, no se casa con Balda. Señor Balda. No se casa con Balda. Fernando Balda tampoco queda muy bien parado, ¿no?, en este tema. Tampoco Chicaiza, tampoco Correa, tampoco Romero. Es decir, lo que yo quiero mostrar ahí es la serie y la cantidad
de versiones y contradicciones en las cuales entran cada uno de ellos, tratando de defender su versión, tratando de defender su papel. Y bueno, lo único que podríamos esperar son dos cosas sobre esta historia: que la justicia haga su trabajo, hubiese hecho su trabajo adecuadamente en las investigaciones para poder llegar a una verdad procesal, ¿no es cierto?, que es un tipo de verdad. Y lo otro es que el lector juzgue, ¿sí? Que el lector primero conozca lo que pasó, porque el lector habrá escuchado muchísimo del caso Balda, pero muchos no saben en realidad de qué se trató, cómo fue, qué pasó. Es una guerra de versiones, y lo que quiero es que el lector tenga claramente cuáles fueron los hechos, tal como fueron, incluso tal como dicen que fueron, ¿sí? Porque también está sustentado en versiones judiciales y en testimonios. Correcto. Y lo otro es que yo lo que quiero es que el lector conozca qué es lo que provocó una situación como la de Balda y los secuestros, y cómo actuó el sistema de inteligencia en ese momento y qué hacían. Y por eso el subtítulo es La historia del agente ratón y los espías salvajes. Entonces también es la historia de un espionaje salvaje que se hizo en contra de opositores políticos, en contra de personas que eran consideradas un peligro para el gobierno de turno, y cómo se usaba el Estado para esto. Y es lo que yo quiero, que no se vuelva a repetir. Correcto. Vamos a leer el libro. Gracias, Juan Carlos, por el tiempo. Muy amable. Ya te haremos llegar, muchas porque gracias. todavía hemos estado por el tema de la epidemia, hermano. Y como es una edición de autor, entonces todavía estamos reuniendo para pagar la imprenta. Gracias, Juan Carlos, por el tiempo. Ya lo vamos a leer. Te agradezco mucho por estos minutos, amigo. Mucho gusto, gracias. Juan Carlos Calderón, director de Plan B, autor de este libro que acabamos de conversar. Después olvidarás nuestros nombres. Ya lo vamos a leer, pero nos anticipa que Balda no queda bien parado, que Correa no queda bien parado, que Romero no queda bien parado. Fabricio Vela está en